Mi familia organizaba fiestas de lujo con mi dinero, diciendo que era un aporte voluntario. Cuando descubrí que hasta vendían mis joyas en mi nombre, les dije que no se preocuparan, que la próxima fiesta la harían gratis en la cárcel delante de un juez. Mi propia madre me soltó en la cara, con una copa de champán en la mano y rodeada de gente que apenas conocía, que yo era la que aportaba para la felicidad de la familia. Lo dijo con una sonrisa falsa, como si fuera un chiste, mientras el salón entero reía y aplaudía el brindis. Yo estaba paralizada con un vaso de agua en la mano, observando cómo servían bandejas de langosta, camarones y carne prime rib, mientras los meseros iban y venían con botellas de Moet. Todo estaba perfectamente decorado, con luces cálidas, un DJ contratado y hasta ballet parking. Y lo único que me retumbaba en la cabeza era que todo eso lo había pagado yo, sin siquiera haberme enterado de que se estaba organizando otra de sus fiestas familiares. Tengo 29 años y trabajo como analista financiero en Manhattan. Vivo en un pequeño apartamento en Queens que apenas me alcanza a cubrir con mi salario, pagando $2,100 de renta por un estudio minúsculo, más el transporte y los gastos básicos. Cada quincena siento que apenas sobrevivo, aunque comparado con mis padres, yo gano bastante más. Eso es cierto. Pero lo que nunca imaginé es que se convertiría en su justificación para saquear mis cuentas como si fueran un fondo comunitario. Todo empezó de manera sutil. Al principio me pedían pequeños préstamos para cosas supuestamente urgentes, una reparación de la casa en Staten Island, la matrícula atrasada de mi hermana en una clase de verano, incluso facturas médicas. Yo siempre accedía porque pensé que era mi responsabilidad ayudar. Luego te lo devolvemos, hija, me decía mi madre con tono dulce. Pasaban los meses y jamás veía un solo dólar de regreso, pero tampoco me atreví a presionar. Hasta que un día llegué a casa y encontré que habían organizado un evento con más de 60 personas, con catering completo y decoración de revista. Me explicaron, con total descaro, que lo habían hecho gracias a tu ayuda. Las cosas escalaron rápido. Mi padre empezó a aparecer con trajes nuevos de Macy's, con etiquetas aún frescas, alegando que eran ofertas irresistibles. Mi hermana presumía en Instagram bolsos Michael Kors y viajes de fin de semana a Atlantic City con amigas. Yo hacía cuentas y nada cuadraba. Mis padres no ganaban lo suficiente para mantener ese estilo de vida, y mi hermana todavía estaba en la universidad. Fue en una de esas fiestas que escuché a mi tía murmurar, mientras se servía otra copa, que generosa salió Laura, sin su aporte esto no sería posible. Me ardieron los oídos y sentí una oleada de calor en la cara. No podía creer que no solo se estaban aprovechando de mí, sino que lo contaban con orgullo, como si fuera una especie de acuerdo familiar aprobado por todos, menos por mí. La gota final llegó en pleno verano. El calor en Nueva York era sofocante, 95 grados que derretían el asfalto, y yo venía agotada después de una jornada de 10 horas en la oficina. Decidí pasar por la casa de mis padres en Staten Island sin avisar. Al abrir la puerta escuché risas y voces en la sala. Me acerqué y encontré a mi madre mostrando mis joyas a unas vecinas. No cualquier bisutería, sino las piezas que mi abuela me había dejado cuando murió, un collar con un dije de oro, unos aretes antiguos, una pulsera con grabado. Joyas que para mí tenían un valor sentimental inmenso, más allá del precio en dólares. Mi madre las exhibía diciendo que las estaba vendiendo en mi nombre para ayudar a financiar la próxima fiesta, que sería más grande que la anterior. Me quedé congelada en el marco de la puerta. Cuando por fin reaccioné y le pregunté qué carajo estaba haciendo, me respondió con toda la naturalidad del mundo, no te preocupes, te damos tu parte después de la fiesta. Esa respuesta me rompió. Mi parte, esas joyas eran de mi abuela, no están en venta, le grité. Ella me miró con una calma repugnante y contestó, no exageres, hija, no puedes ser tan egoísta. Es por la familia. Siempre nos apoyas, esto es solo otra forma de hacerlo. Una de las vecinas incluso se atrevió a asentir, como si mi indignación fuera ridícula. Mi padre apareció en ese momento, con una cerveza en la mano, y me dijo, cálmate, Laura. Tú ganas más que todos nosotros. Es normal que compartas. Yo sentí que me hervía la sangre.
No podía entender cómo habían cruzado todas las líneas posibles y todavía tenían el descaro de ponerme como la egoísta de la historia. Esa noche no pude dormir. Caminaba de un lado a otro en mi apartamento de Queens, mirando los extractos bancarios, repasando cada gasto y cada cargo. Y mientras más leía, más me daba cuenta de la magnitud del abuso. Había cargos que yo nunca autoricé, tarjetas de crédito abiertas a mi nombre que yo no recordaba haber solicitado. Compras en tiendas de lujo, reservas en restaurantes en Brooklyn y Manhattan, pagos de servicios que no correspondían a mi dirección. Todo estaba ahí, en blanco y negro. Y todo estaba bajo mi responsabilidad. La traición de mi familia no era solo emocional, era financiera y legal. Me habían convertido en su salvavidas económico, sin pedirme permiso, y encima lo presumían como si fuera un acto de bondad de mi parte. Esa misma semana, mientras tomaba café en una cafetería en Midtown, hice la cuenta mental, habían gastado decenas de miles de dólares a mi nombre. Dinero que jamás vería de vuelta. Dinero que había trabajado en noches interminables frente a pantallas, analizando datos y mercados, mientras ellos brindaban y bailaban sin remordimientos. Yo no soy ingenua. Entiendo lo que significa la lealtad familiar, lo que implica apoyar a los tuyos cuando lo necesitan. Pero lo que hicieron conmigo no era apoyo, era explotación. Y peor aún, lo hacían con una sonrisa en la cara, como si me estuvieran dando un honor al permitirme cargar con sus excesos. Empecé a pensar en cómo responder. Una parte de mí quería simplemente cortar todo contacto, mudarme a otra ciudad y olvidarlos. Pero otra parte, la más rencorosa, no podía tolerar la idea de que se salieran con la suya. Recordaba la frase de mi madre, brindando con champán frente a todos: Laura es la que aporta a la felicidad de la familia. Esa burla, esa humillación pública disfrazada de chiste, fue la chispa que me hizo decidir que no iba a perdonar ni olvidar. Decidí que si ellos estaban tan acostumbrados a organizar fiestas de lujo a costa mía, entonces la próxima fiesta la iban a tener gratis, sí, pero no en un salón elegante, sino en una sala frente a un juez. Y yo iba a ser la invitada de honor, con la satisfacción de verlos explicar sus actos frente a alguien que no se deja manipular por discursos de unidad familiar. El plan empezó a tomar forma en mi cabeza. Guardé cada estado de cuenta, cada correo del banco, cada extracto de tarjeta. Empecé a llamar a los números de las tiendas donde habían hecho compras. Una gerente en una joyería de Brooklyn me confirmó que una mujer había empeñado joyas con mi identificación, diciendo que era autorizada por su hija. Yo grabé esa llamada. Cada pieza de evidencia era un ladrillo en el muro que estaba construyendo alrededor de ellos. Me aseguré de que no quedara ningún cabo suelto. Mientras más investigaba, más fuerte era la rabia que me impulsaba. Ya no era solo venganza, era justicia. Nadie tiene derecho a tratarte como un cajero automático, y mucho menos cuando se trata de tu propia sangre. Recuerdo la última vez que me senté frente a mi madre, antes de cortar toda comunicación. Estaba en la cocina de su casa, y ella me hablaba como si nada hubiera pasado, como si la discusión de las joyas hubiera sido un malentendido pasajero. Me ofreció café y me dijo: deja de estar resentida, hija. Todo lo que hacemos es para mantener unida a la familia. No queremos que te sientas mal. Yo la miré directo a los ojos y le respondí: no se preocupen, la próxima fiesta la van a organizar gratis. Y van a tener un público de lujo, el juez y la policía. Yo me encargaré de que no falte nada. Ella se quedó en silencio, como si no entendiera. Pero yo sabía que esa frase se le iba a quedar grabada para siempre. Salí de esa casa con un peso menos en el pecho. El dolor seguía, pero estaba acompañado de una claridad nueva. Ya no era la hija ingenua que se dejaba manipular con promesas vacías. Ahora era alguien que había decidido poner un límite, aunque ese límite significara enfrentarme a toda mi familia. Y si eso me convertía en la villana de su historia, que así fuera. Porque en la mía, ellos eran los que habían cruzado todas las líneas, y yo finalmente estaba dispuesta a hacerles pagar por ello. Actualización 1. 2 semanas después de aquella escena en la cocina con mi madre, cuando le solté la frase que seguramente aún le retumbaba en la cabeza sobre la próxima fiesta gratis frente a un juez, decidí dar el primer paso real.
Hasta ese momento todo habían sido palabras, amenazas veladas, acumulación de rabia. Pero sabía que si no lo convertía en acción, me iba a quedar atrapada en el mismo ciclo de abuso disfrazado de apoyo familiar. Así que me senté una noche en mi escritorio de Queens, con las luces de la ciudad entrando por la ventana, y abrí cada uno de mis estados de cuenta. Los imprimí, los clasifiqué en carpetas, los marqué con post-its de colores. No me importaba que pareciera una obsesión, necesitaba verlo todo con claridad, poner en blanco y negro lo que ya sabía en carne viva. Lo que encontré fue peor de lo que esperaba. Cargos a mi nombre en lugares que jamás había pisado. Una factura de $1,200 en un liquor store de Brooklyn, donde habían comprado cajas enteras de bebidas premium. Otro de $800 en una floristería que claramente había provisto las decoraciones de una de esas fiestas ridículas. Encontré un cargo de $450 en una tienda de disfraces en Manhattan, que luego recordé haber visto en fotos, mi hermana y sus amigas disfrazadas en Halloween, posando con sonrisas perfectas y etiquetas que decían gracias a Laurita por hacer posible esta noche. Era como si cada extracto bancario fuera una burla personal, una confirmación de que yo era la protagonista invisible de un espectáculo que jamás había elegido. El golpe más fuerte vino cuando revisé el reporte de crédito. Allí estaban, como fantasmas que yo no había invocado, 2 tarjetas adicionales abiertas en mi nombre. Una de American Express y otra de Chase, ambas con límites altos que jamás había solicitado. El sudor me corría por la espalda mientras leía los detalles. Los cargos iban desde compras en Macy's y Bloomingdale's hasta reservas en restaurantes de lujo en Midtown, donde una cena para 4 personas costaba fácilmente más de $400. Y todo aparecía como responsabilidad mía. Mi puntaje de crédito estaba en caída libre, y yo ni siquiera lo había visto venir. Con el folder lleno de papeles me presenté en casa de mis padres un sábado por la tarde. No fui a visitarlos, fui a enfrentarlos. Los encontré en la sala, mi madre viendo una novela y mi padre dormitando en el sillón. Puse los papeles en la mesa con un golpe seco. ¿Qué carajos es esto?, pregunté, señalando las facturas. Mi madre ni siquiera se inmutó. Me miró con ese aire de superioridad tranquila y me soltó: hija, tú ganas más que nosotros. Es justo que compartas. No deberías quejarte, nos has dado momentos hermosos. Sentí como me temblaban las manos, pero no de miedo, era rabia pura, caliente, que me subía por los brazos. Justo, compartir, me están robando, mamá, están destruyendo mi crédito, están vendiendo cosas que no les pertenecen. Esto no es compartir, es un puto saqueo. Mi padre se incorporó lentamente, bostezando, como si el tema le aburriera. Cálmate, Laura. No lo dramatices. Eres la única que puede ayudarnos a mantener unida a la familia. ¿Qué importa si usamos tu nombre para un par de cosas? Siempre lo hacemos por todos. Su tono condescendiente fue la chispa final. Me levanté tan de golpe que la silla cayó hacia atrás. Se acabó. No vuelven a tocar $1 mío. No vuelven a usar mi nombre. Si quieren organizar fiestas, háganlo con su dinero, no con el mío. Y si creen que esto es un juego, les advierto, ya hablé con un abogado. Ya hice la denuncia. Se acabó la diversión. Ellos se quedaron callados, mirándome como si yo hubiera perdido la razón. Mi madre incluso intentó reírse, con un tono nervioso: ay, hija, no exageres. Nadie va a meterse en cosas legales por tonterías familiares. Me agaché, recogí mi carpeta y respondí: vas a ver si son tonterías cuando recibas la citación. A partir de hoy, la próxima fiesta la organizan frente a un juez. Salí de la casa con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que me iba a explotar en el pecho. No sabía si lo que acababa de hacer iba a destruir por completo la relación con mi familia, pero sí sabía que ya no había vuelta atrás. Esa misma noche caminé hasta la comisaría más cercana en Staten Island con el folder bajo el brazo. Me atendió un oficial joven que al principio me miró con cierta incredulidad, como si pensara que era un drama doméstico más. Pero cuando desplegué los papeles, las facturas, las tarjetas abiertas en mi nombre y las copias de las joyas empeñadas, su expresión cambió.
Esto no es cualquier cosa, dijo mientras pasaba las hojas. Esto es fraude de identidad, y es grave. Me tomó la declaración con paciencia, me pidió que detallara cada evento, cada cargo. Salí de allí con la denuncia formal en mano, un documento que para mí era como un escudo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía un aliado. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas y mensajes. Mis padres intentaron minimizarlo, diciendo que estaba loca por llevar asuntos familiares a la policía. Mi hermana me escribió un mensaje de voz furioso, gritándome que era una perra egoísta que quería ver a sus propios padres en la cárcel. Algunos tíos me llamaron para decirme que cómo podía traicionar a mi sangre, que las familias siempre se arreglan entre ellas. Pero yo ya había tomado una decisión, si esa era la familia que me había tocado, no merecían mi lealtad. Porque lo que ellos llamaban arreglarse entre nosotros era en realidad seguir robándome sin consecuencias. Recuerdo un momento específico en la oficina, unos días después. Estaba en el piso 27, con vistas al Hudson, y mientras revisaba hojas de cálculo mi teléfono vibraba sin parar. Era mi madre, luego mi padre, luego mi hermana. No contesté. Me quedé mirando la pantalla hasta que dejó de sonar. En ese silencio entendí que mi vida estaba cambiando. Ya no era la hija obediente que aceptaba todo con tal de no hacer olas. Ahora era alguien que había tenido el valor de decir basta, aunque eso significara convertirse en enemiga de quienes se suponía que me amaban. No voy a mentir, tuve miedo. Pensaba en cómo sería verlos en un tribunal, en lo que dirían los vecinos, en la vergüenza pública. Pensaba en las reuniones familiares que nunca volverían a ser iguales, en los cumpleaños que pasaría sola, en las navidades sin llamadas. Pero junto a ese miedo estaba una sensación más poderosa, la de justicia. La certeza de que por fin había roto el ciclo. Cada vez que abría mi carpeta y veía la denuncia sellada, recordaba que no estaba sola, que había leyes que me respaldaban. Esa fue la primera victoria. Todavía pequeña, todavía frágil, pero mía. Había convertido la rabia en acción, y ya no había marcha atrás. El futuro aún era incierto, pero una cosa estaba clara, ellos no volverían a celebrar otra fiesta con mi dinero. Y si lo intentaban, esta vez sí tendrían que pagar la entrada. Actualización 2. Un mes después de haber puesto la denuncia formal, mi vida parecía un campo de batalla silencioso. Nada explotaba en la superficie, pero debajo de todo, cada día era un choque de placas tectónicas. Los papeles estaban en movimiento, la policía ya había citado a mis padres a declarar, y yo empezaba a recibir llamadas de funcionarios que me pedían confirmar detalles sobre los cargos. Las joyas empeñadas y las tarjetas abiertas a mi nombre. Cada vez que atendía una de esas llamadas, me temblaba un poco la voz, pero me obligaba a mantener la calma. Yo sabía que, si quería que el proceso llegara a algún lado, tenía que mostrarme clara, firme y absolutamente coherente. La verdad estaba de mi lado, pero el desgaste emocional era brutal. Mientras tanto, la guerra familiar estaba en plena ebullición. Mi madre me llamaba todos los días, a veces 3 o 4 veces, con un tono que cambiaba según el humor, unas veces llorando, suplicando que retirara la denuncia porque tu padre no soportará el estrés. Otras veces gritándome que era una desagradecida, que después de todo lo que habían hecho por mí ahora quería verlos humillados. Mi padre fue más directo, una tarde me dijo por teléfono, con la voz fría, que si yo quería seguir siendo su hija debía arreglar esto entre nosotros, y que lo que estaba haciendo era un espectáculo innecesario. Mi hermana, en cambio, ni siquiera intentó disimular su odio. Me dejó un mensaje de voz gritando que era una perra egoísta de mierda que estaba arruinando la vida de todos solo porque no sabe cerrar la boca. Cada insulto era un clavo más en el ataúd de nuestra relación. Lo más duro era escuchar a algunos tíos y primos que se alineaban con ellos. Recibí llamadas donde me decían que la familia siempre se arregla en casa, que llevar las cosas a la justicia era exagerado y traicionero. Una tía me dijo con tono acusador, ¿de verdad quieres ver a tu madre con antecedentes criminales? ¿Eso te haría feliz? Yo apretaba los dientes y respondía lo mismo cada vez, no quiero ver a nadie con antecedentes. Solo quiero que respeten lo mío y que paguen lo que hicieron. Pero era inútil.
Para ellos yo ya era la villana que había roto el pacto sagrado de la sangre. En medio de esa tormenta de odio, apareció un rayo de luz inesperado. Una prima lejana, Ana, con la que nunca había tenido demasiada relación, me escribió un mensaje por Facebook. Sé lo que estás pasando. Yo también sufrí lo mismo con tus padres, aunque nunca me atrevía a hablar, me confesó. Me contó que años atrás le habían pedido su tarjeta de crédito para un gasto médico urgente y que terminó con una deuda de más de $5,000 que nunca le devolvieron. Ella prefirió callar para evitar conflictos, pero me dijo que si necesitaba testigos estaba dispuesta a declarar. Ese mensaje me dio una fuerza enorme. Saber que no era la única víctima, que no estaba loca, que otros también habían sido usados, fue un alivio que no puedo describir. La tensión era tan palpable que hasta en el trabajo se notaba. Un día mi jefe me preguntó si estaba bien porque me veía más callada, más seria de lo normal. No podía contarle la verdad, así que solo respondí que estaba lidiando con asuntos familiares. Pero en mi cabeza solo giraba un pensamiento, no iba a dar marcha atrás. Podían insultarme, podían darme la espalda, podían pintarme como la enemiga pública número 1, pero yo no iba a ceder. Porque ceder significaba volver al mismo ciclo de abuso. El día que mis padres recibieron la citación formal, el teléfono no dejó de sonar. Mi madre primero me llamó llorando, ¿cómo pudiste hacer esto? ¿Sabes lo que significa que nos llamen de la corte? Yo respiré hondo y contesté, significa que todo lo que hicieron ya no es un secreto. Significa que tendrán que dar explicaciones, igual que cualquiera. Ella rompió en un llanto histérico y me colgó. Minutos después fue mi hermana la que llamó, insultando a gritos y diciéndome que era una basura de persona, que me iba a arrepentir. Esa noche apagué el celular y lo dejé en el cajón. Dormí con la sensación de haber cruzado un punto sin retorno. Pero no todo fue odio. Poco a poco empecé a recibir mensajes de personas que me apoyaban en silencio. Una exvecina me escribió un correo diciendo que había visto cómo en las fiestas mi madre presumía de mis supuestos aportes voluntarios, y que si necesitaba a alguien que declarara sobre eso, ella estaba dispuesta. Otro amigo de la universidad me dijo que admiraba mi valentía, que la mayoría se hubiera quedado callada. Esos pequeños gestos eran gasolina para seguir. Porque aunque mi familia directa me veía como enemiga, había gente que reconocía la verdad. El miedo, sin embargo, seguía ahí. Cada vez que recibía una notificación de la corte, sentía un nudo en el estómago. Me imaginaba la escena de mis padres frente a un juez, el murmullo de los vecinos al enterarse, el juicio público que inevitablemente vendría. Y aunque me repetía que era lo correcto, había noches en las que me derrumbaba. Lloraba sola en mi apartamento de Queens, abrazando la carpeta con los documentos como si fuera un salvavidas. Me dolía pensar que estaba perdiendo a mi familia, aunque en el fondo sabía que lo había perdido desde el momento en que decidieron traicionarme. Una tarde, mientras caminaba por Central Park intentando despejarme, recordé las palabras de mi madre aquella primera fiesta, Laura es la que aporta a la felicidad de la familia. Esa burla disfrazada de halago seguía clavada como una espina. Y fue en ese momento que reafirmé mi decisión, no importaba el costo emocional, no importaba si terminaba sola en las fiestas navideñas, no importaba si me convertía en la villana. Lo único que importaba era que ellos aprendieran que no podían destruirme y salirse con la suya. Así que seguí adelante, un paso tras otro, cada vez más convencida. El proceso legal sería largo y doloroso, pero ya no había marcha atrás. Porque aunque ellos me odiaran, aunque me acusaran de traidora, yo sabía algo que ellos jamás admitirían, lo que había hecho no era un acto de odio, sino de amor propio. Y después de años de ser la hija sumisa, había aprendido que el amor propio también cuenta como familia. Actualización 3. 3 meses después de aquella primera tormenta de llamadas, insultos y lágrimas fingidas, llegó el día que parecía tan lejano, la primera audiencia. Desde que puse la denuncia sabía que tarde o temprano iba a enfrentarme a ellos cara a cara en un lugar donde ya no tendrían control, donde no bastarían sus lágrimas ni su manipulación para torcer la realidad. Aún así, cuando recibí la notificación oficial con la fecha, sentí un nudo en el estómago que no me dejó dormir durante días.
Me levantaba de madrugada en mi apartamento de Queens, caminaba de un lado a otro con la carpeta de documentos en la mano, repasando cada factura, cada extracto, cada copia de contrato. Sabía que la verdad estaba de mi lado, pero enfrentar a mis padres en un tribunal no era algo que pudiera imaginar sin sentir que me faltaba el aire. La mañana de la audiencia amaneció fría y húmeda, típica de Nueva York en otoño. El cielo estaba encapotado y el viento helado me cortaba la cara mientras caminaba hacia el juzgado en Richmond County. Me vestí con un traje sencillo, nada ostentoso, pero lo bastante formal como para que quedara claro que estaba allí en serio, que no iba a retroceder. En el metro, camino a Staten Island, mis manos temblaban tanto que tuve que sujetarlas con fuerza entre las rodillas para detener el temblor. No era miedo a perder, era el peso emocional de ver a las dos personas que me dieron la vida convertidos en acusados frente a un juez. El edificio del tribunal era imponente, con paredes de piedra gris y techos altos que parecían querer recordarte lo pequeño que eras frente a la ley. Cuando entré a la sala, vi a mis padres sentados en la primera fila con sus abogados. Me impactó cómo habían intentado cambiar su imagen, ropa austera, nada de lujos, como si fueran una pareja humilde que apenas sobrevivía. Mi madre incluso llevaba un pañuelo en la cabeza y un vestido sencillo que jamás le había visto, como si quisiera provocar compasión. Mi padre estaba encorvado, con un gesto cansado, como si cargara el peso del mundo. Si no hubiera sabido la verdad, quizá me habría conmovido. Pero yo conocía demasiado bien la realidad detrás de esa actuación. Cuando el juez entró y comenzó la sesión, el ambiente se volvió tenso. El fiscal presentó la acusación con una voz firme, enumerando los cargos de fraude de identidad, uso indebido de tarjetas de crédito y venta no autorizada de bienes personales. Yo escuchaba cada palabra con el corazón en la garganta, pero también con un extraño alivio, ya no era yo sola gritándole a paredes sordas. Ahora había alguien con autoridad repitiendo lo que yo había vivido, y eso era una validación que necesitaba desesperadamente. El momento más impactante llegó cuando el fiscal presentó como evidencia las grabaciones de llamadas que yo había guardado. Una en particular, donde mi madre decía con toda naturalidad, sí, las vendí en nombre de mi hija, ella está de acuerdo. La sala quedó en silencio cuando la grabación terminó. Mi madre bajó la cabeza, pero yo la miraba fijamente. Ver su rostro escuchando sus propias palabras fue una sensación indescriptible. No era alegría, tampoco venganza pura. Era alivio, como si una carga gigantesca se desprendiera de mis hombros. Durante años había sentido que mis quejas eran invisibles, que mi dolor no valía. Pero en ese instante, frente a un juez, la mentira se derrumbaba con su propia voz. Mi padre intentó intervenir, diciendo que todo había sido un malentendido, que nunca hubo intención de hacerme daño. Su abogado trató de pintarlo como un padre desesperado que solo buscaba mantener a su familia unida. Pero los documentos eran claros, firmas falsas, cuentas abiertas sin mi autorización, joyas empeñadas con recibos firmados por ellos. El juez escuchaba con una expresión impasible, sin dejarse llevar por las lágrimas que mi madre intentaba forzar. Yo la vi limpiarse los ojos varias veces, aunque no había lágrimas reales. Era la misma actuación que había visto tantas veces en casa, pero ahora frente a alguien que no le debía lealtad. Cuando llegó mi turno de declarar, sentí que me temblaban las piernas al caminar hacia el estrado. Respiré hondo y me obligué a mantener la voz firme. Conté cómo había descubierto los cargos, cómo había encontrado mis joyas en manos de extraños, cómo me habían manipulado haciéndome creer que eran pequeños préstamos. Mientras hablaba, mis padres me miraban fijamente, pero yo no desvié la mirada. No iba a mostrar debilidad. Cuando terminé, el juez me agradeció y me indicó que podía sentarme. Al regresar a mi asiento, sentí una oleada de energía recorrerme el cuerpo. Había dicho mi verdad en voz alta, y nadie podía borrarla. La audiencia no terminó ese día. Fue apenas la primera de varias sesiones que se alargarían durante meses. Pero para mí fue un punto de quiebre. Esa tarde salí del tribunal con una mezcla extraña de cansancio y alivio. Caminé por las calles grises de Staten Island con las manos en los bolsillos, respirando profundamente. Sabía que lo peor aún estaba por venir, que habría más audiencias,
más ataques de mi familia, más noches sin dormir. Pero también sabía que había dado el paso más difícil, enfrentarlos de frente, sin miedo, con pruebas y con la ley de mi lado. Cuando llegué a casa esa noche, me dejé caer en el sofá y cerré los ojos. Escuchaba en mi mente la voz de mi madre en la grabación, repitiendo esa frase que me había roto el corazón: las vendí en nombre de mi hija. Esa prueba, esa admisión, era mi salvación. Ya no podía negarlo, ya no podían torcer la historia. Y por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo sin sentir que me faltaba el aire. Porque aunque el camino aún era largo, la verdad había salido a la luz, y yo ya no estaba sola en esta lucha. Actualización 4. 6 meses después de aquella primera audiencia, cuando escuché la voz de mi madre en una grabación incriminándose frente a un juez, el proceso seguía su curso como un río lento y pesado. Cada semana recibía cartas del tribunal, llamadas de abogados, notificaciones de nuevas diligencias. Mi vida se había convertido en un calendario de fechas legales, reuniones con mi abogado y madrugadas repasando documentos. El desgaste era enorme, pero también había aprendido a vivir con esa sensación de espera constante, como quien se acostumbra al ruido de una maquinaria que nunca se detiene. El caso se alargó porque mis padres y su defensa intentaron todo tipo de maniobras para retrasarlo. Presentaron recursos, pidieron aplazamientos, inventaron excusas médicas. Yo lo veía como una estrategia de desgaste emocional, como si quisieran que me cansara y retirara la denuncia. Pero cada vez que pensaba en hacerlo, recordaba la imagen de mis joyas en manos de extraños y las facturas interminables a mi nombre. Eso me devolvía la determinación. No estaba luchando por dinero, aunque el dinero importaba. Estaba luchando por mí misma, por demostrar que no podían seguir tratándome como si fuera un cajero automático con apellidos compartidos. Finalmente, después de meses de audiencias y papeleo, se llegó a un punto decisivo. El fiscal me llamó un viernes por la tarde para decirme que había una oferta de acuerdo. Mis padres aceptaban declararse culpables de algunos cargos menores a cambio de evitar una sentencia de cárcel prolongada. La condición era clara: tendrían que pagar restitución por todo lo que habían tomado y quedarían bajo libertad condicional con supervisión estricta. El monto que el juez calculó fue de $47,000. Cuando escuché la cifra, casi me reí. No porque fuera poco, sino porque representaba exactamente lo que ellos habían tratado de minimizar como aportes voluntarios. Ahora estaba registrado en un documento legal, con la firma de un juez, que no eran aportes, sino dinero robado. El día en que se anunció el acuerdo, asistí a la sala del tribunal con una calma extraña. Vi a mis padres entrar con la mirada baja. Ya no había lágrimas fingidas, ya no había pañuelos ni trajes humildes. Esta vez estaban derrotados, como si por fin entendieran que no podían escapar. Cuando el juez leyó los términos del acuerdo, mi madre apenas levantó la vista. Mi padre no me miró en ningún momento. El juez fue claro: no se trata solo de dinero. Se trata de confianza rota, de una traición que tiene consecuencias. Esas palabras se me quedaron grabadas. Por años había sentido que mi dolor era invisible, que todo se justificaba con la excusa de la familia. Y ahora, en esa sala, un juez reconocía lo que yo había vivido. Cuando terminó la sesión, salí del tribunal con el corazón acelerado. No era felicidad lo que sentía, ni siquiera alivio pleno. Era algo más complejo, una mezcla de justicia, tristeza y vacío. Porque aunque había ganado una batalla importante, también sabía que mi relación con ellos estaba rota para siempre. Esa tarde caminé por Times Square, entre las luces brillantes y el bullicio de turistas, con el frío de diciembre pegando en la cara. Miraba a mi alrededor y pensaba que la ciudad me pertenecía de una manera nueva. Ya no estaba atada a la culpa, ni a la manipulación. Por primera vez en años, podía decidir cómo gastar mi dinero, cómo vivir mi vida, sin que nadie me reclamara como si fuera un deber. El proceso de restitución empezó poco después. Cada mes recibía un cheque, firmado por mis padres, con una parte del dinero. Abrir esos sobres era una experiencia extraña. Por un lado, sentía satisfacción, era el recordatorio tangible de que ya no podían manipularme sin consecuencias.
Por otro, cada cheque era también una herida, un recordatorio de que las personas que debieron protegerme habían terminado pagando por robarme. No sabía si alguna vez podría reconciliar esas dos emociones. Mientras tanto, la familia extendida se dividió por completo. Algunos me dejaron de hablar para siempre. Me borraron de grupos de WhatsApp, me bloquearon en redes sociales. Otros, en silencio, me enviaban mensajes privados diciéndome que entendían, que ellos también habían sufrido abusos pero nunca se habían atrevido a enfrentarlos. Me di cuenta de que mi decisión había sido un espejo incómodo para muchos. Algunos me odiaban porque los obligaba a ver su propia cobardía, otros me admiraban porque hacía lo que ellos nunca pudieron. En cualquier caso, ya nada volvió a ser igual. Lo más duro fue la Navidad. Pasé la noche sola en mi apartamento, con un árbol pequeño comprado en tarjeta y una cena improvisada. Mientras veía por la ventana los edificios iluminados, pensé en todas las Navidades anteriores, rodeada de gente, pero siempre cargando con la sensación de estar siendo usada. Esa noche, aunque la soledad pesaba, también sentí una paz rara. Era mía. No había nadie chupando mi energía ni mi dinero. Me dormí temprano, abrazando una manta y repitiéndome que la libertad también podía sentirse así, vacía, pero auténtica. Los meses siguientes fueron un aprendizaje lento. Empecé a reconstruir mi crédito, a organizar mis finanzas sin miedo a encontrar sorpresas. Me inscribí en un curso de fotografía los fines de semana, algo que siempre había querido hacer pero que nunca me permitía porque sentía que no tenía derecho a gastar en mí. Compré una cámara usada y salía a caminar por la ciudad, capturando escenas cotidianas, un vendedor de pretzels en la esquina, un niño jugando en la fuente de Bryant Park, una pareja abrazada en el metro. Esos momentos simples me devolvían algo que había olvidado, la capacidad de disfrutar sin culpa. A veces, cuando caminaba sola, me venía la imagen de mis padres firmando los papeles en el tribunal. Esa escena me acompañaba como una cicatriz. No era un recuerdo feliz, pero era necesario. Porque cada vez que la memoria intentaba hacerme sentir culpable, me recordaba que ellos habían tomado la decisión de cruzar la línea. No fui yo quien destruyó la familia, fueron ellos. Yo solo me defendí. El acuerdo seguía su curso, cheque tras cheque, hasta completar la suma. Y aunque sabía que el dinero no podía devolverme mis joyas ni mis años de confianza rota, cada dólar era un recordatorio de que había hecho lo correcto. No me reconcilié con ellos, no hubo abrazos ni disculpas sinceras. Lo único que quedó fue un silencio pesado que, por extraño que suene, me resultaba liberador. Esa fue la actualización más amarga y más dulce al mismo tiempo. Porque aunque no recuperé todo lo perdido, recuperé lo más importante, la certeza de que ya no podían tocarme. Y eso, en una ciudad donde cada día te exige sobrevivir, era un triunfo que valía más que cualquier fiesta de lujo. Actualización final. Un año después de aquella primera denuncia, después de las audiencias, los cheques de restitución y las navidades en soledad, recibí por correo el último pago del acuerdo. El sobre era igual a los anteriores, con la letra firme de mi padre estampada en la esquina y el mismo banco de siempre. Lo abrí con una calma que meses atrás no hubiera imaginado. Adentro estaba el cheque que cerraba la suma total de los $47,000. Lo sostuve entre los dedos durante un largo rato, en silencio, como si fuera la última página de un libro que me había consumido entera. No sentí alegría desbordante ni triunfo explosivo. Lo que sentí fue un peso enorme levantándose de mis hombros, una especie de quietud que me permitió respirar de otra manera. No todas las pérdidas se podían contabilizar en cifras. Las joyas de mi abuela nunca volvieron. Habían pasado por manos desconocidas, empeñadas sin piedad, convertidas en billetes que se fueron en botellas y decoraciones. Ese vacío era irrecuperable, y en muchos sentidos más doloroso que cualquier deuda bancaria. Pero aprendí a mirarlo de frente, esas piezas no eran las que me ataban a mi abuela, sino los recuerdos de ella, sus historias, las veces que me peinó en la cocina mientras hablábamos de la vida. Esos recuerdos seguían conmigo, intactos. Y entendí que mi madre había vendido oro, pero no podía vender lo que yo guardaba en mi memoria. La relación con mi familia, como era de esperarse, quedó hecha trizas.
No hubo reconciliación, ni disculpas, ni siquiera un gesto mínimo de reconocimiento. Mis padres me miran como si fuera una extraña. Mi hermana sigue convencida de que la arruiné, de que todo lo que hice fue un acto de crueldad contra ellos. La familia extendida se divide entre quienes me culpan y quienes me apoyan en silencio. En las redes sociales aparecieron comentarios indirectos, frases cargadas de veneno disfrazadas de reflexiones sobre la traición y la deslealtad. Aprendí a ignorarlos. Bloqueé números, borré contactos y reduje mi círculo a un puñado de personas que realmente me entienden. Al mismo tiempo, descubrí una libertad nueva. Sin el peso de sus exigencias, sin las llamadas constantes pidiendo un favor, pude empezar a construir una vida que por fin me pertenecía. Abrí una cuenta de ahorro solo para mí, sin miedo a que alguien más la manipulara. Pagué deudas atrasadas y vi cómo poco a poco mi puntaje de crédito se recuperaba. Por primera vez en años, pude darme pequeños lujos sin sentir culpa, un viaje de fin de semana a Boston con amigos, entradas para un concierto en el Madison Square Garden. Un curso de escritura creativa que siempre había postergado. El cambio más grande vino con la decisión de comprar un auto. Durante años me había conformado con el transporte público, con las largas horas en el metro entre Queens y Manhattan, cargando bolsas y soportando retrasos. Pero con parte del dinero de la restitución, decidí que era hora de darme un regalo tangible. Compré un Toyota Corolla usado del 2018, gris oscuro, en un concesionario en Long Island. Recuerdo el día que lo recogí, subirme al asiento, poner las manos en el volante y sentir que ese auto era un símbolo de independencia. No era un lujo exagerado, pero era mío. Cada milla recorrida iba a ser una milla elegida por mí, no por las imposiciones de otros. Con el auto en mis manos, tracé un plan que había rondado mi cabeza durante meses, un viaje por carretera hasta California. No por necesidad, no por obligación, sino por el simple deseo de ver el país con mis propios ojos, a mi manera. Hice la ruta con calma, pasando por Pensilvania, cruzando Ohio, atravesando las llanuras interminables de Kansas y sintiendo la inmensidad del desierto en Arizona. Cada parada era un recordatorio de lo lejos que había llegado, no solo en millas, sino en mi vida. En moteles baratos, en gasolineras solitarias, en cafés de carretera donde nadie me conocía, me sentí completamente libre. Mientras manejaba por las autopistas, con la música a todo volumen y el sol pegando en el parabrisas, pensé muchas veces en la última frase que le dije a mi madre aquella tarde en su cocina. La próxima fiesta la van a organizar gratis, y frente a un juez. Y cumplí. No hubo música ni brindis, pero sí hubo público, abogados, un juez con la toga negra y la verdad desplegada en documentos oficiales. Ellos, que tanto disfrutaban de presumir fiestas, tuvieron que vivir la más amarga de todas, gratis, obligados, con la humillación que juraban que nunca les llegaría. Y yo estuve allí, mirándolos, sabiendo que había cumplido mi palabra. Al volver de ese viaje, con el auto cubierto de polvo y cientos de fotos en la cámara, me encontré con una sensación de cierre. No de reconciliación, porque no había nada que reconciliar. Mis padres habían hecho su elección, yo había respondido con la mía. El puente entre nosotros estaba quemado, y no pensaba reconstruirlo. Pero había cerrado el círculo. Ya no quedaban cuentas pendientes, ni cheques por llegar, ni audiencias por enfrentar. Lo que quedaba era mi vida, en mis manos, con un futuro que ya no dependía de las decisiones de otros. A veces me preguntan si me arrepiento. Si hubiera sido mejor dejarlo pasar, evitar el escándalo, no cortar con mi familia. Pienso en esas preguntas y me doy cuenta de que no hay un universo posible donde yo hubiera podido seguir como antes. Vivir callada significaba seguir siendo usada, seguir siendo invisible, seguir siendo la hija que aportaba sin protestar. No me arrepiento. Pagué un precio alto, sí. Perdí la ilusión de familia, la mesa llena en Navidad, los cumpleaños con pastel compartido. Pero gané algo más importante, gané mi voz. Hoy, cuando conduzco por la ciudad con las ventanas abiertas, siento que pertenezco a un lugar que antes solo transitaba de paso. Nueva York sigue siendo dura, cara, impredecible. Pero ahora la enfrento con la certeza de que cada dólar que gano y cada decisión que tomo son míos.
Ya no hay manos extendidas esperando que yo resuelva sus excesos. Ya no hay fiestas financiadas con mi sudor. Solo estoy yo, construyendo a mi manera. Y aunque a veces la soledad pesa, prefiero 1000 veces esta soledad limpia a la compañía tóxica de quienes me traicionaron. Esa es mi actualización final. No hay final feliz en el sentido tradicional. No recuperé a mi familia, no tuve disculpas ni abrazos ni reconciliaciones. Pero hay justicia, hay libertad, y hay un camino nuevo que construyo paso a paso. Porque aunque ellos nunca lo entiendan, lo que hice no fue venganza pura, sino un acto de amor propio. Y a estas alturas de mi vida, he aprendido que el amor propio también merece celebrarse, aunque sea con una fiesta de una sola invitada, yo.